Hola familia, el día de hoy grabaremos nuestro podcast número 10. Le quiero dar las gracias a Abrazanta Juriquilla que nos permite tener estos espacios maravillosos con esta comida que además se ve deliciosa que al ratito nos hemos de comer. A Jonathan, a Matías por prestarnos este espacio. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Una invitada que es terapeuta, es escritora, ella también es instructora de meditación, que tiene muchos espacios para poder compartir su experiencia. Y uno que se me hace también muy interesante es que tiene diferentes cápsulas con Marta de baile. Y lo digo como tal porque, bueno, tiene también una audiencia maravillosa que el día de hoy es igual de especial o mejor. Aura, gracias por estar aquí. Alex, un placer, de veras, un gozo. Estoy así como, wow, qué bonito. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y muchas gracias porque además, ahora que me he dedicado a estar estudiándote y estarte viendo, me encantaría que nos compartas por qué decides empezar a trabajar con tu persona en este proceso de desarrollo personal. Bien, una pregunta muy que me mueve, que me lleva mucho también a cuestionarme a mí, ¿no? Y lo he hecho a través de los años. Yo me sentí siempre, Alejandra, una persona desde muy jovencita, inadecuada, totalmente inadecuada. No lo sabía decir de esa forma, no podía decirlo con tal palabra, con las palabras tales, pero siempre tuve esta sensación interna y muy profunda de ser menos que, con mucha vergüenza, sin saber qué era lo que estaba pasando, totalmente convencida que estaba yo muy rota. Esa era la sensación interna, estoy muy rota. Era algo que también sentía de mi familia, no de todos, pero sí de mi padre, por ejemplo, como que él y yo no encajábamos en la vida de mi madre y de todos los demás, como que todos los demás estaban muy bien y por alguna razón yo me identifiqué mucho con las heridas de mi padre. Fui como aliada de él, digamos, desde niña tengo un temperamento muy compasivo, soy una persona muy compasiva y siempre busco a la gente débil, a los animalitos, ¿no? Siempre me convertí en una rescatadora y fue mucho por esa parte y yo me identifiqué con mi padre porque todo el mundo me decía que yo era muy parecida a él. Entonces yo a mi mamá la veía como un personaje inalcanzable, una mujer perfecta, fíjate, qué loco, ¿no? Y a él lo veía como alguien más humano y entonces yo me sentía más, sí, claro, yo soy como mi papá. Igual como él tiene problemas, mi papá tenía problemas de alcohol y tenía problemas de otro tipo, muchos emocionales que en ese momento obviamente yo no entendía, pero que se me hacía más fácil entender y tocar que una madre tan perfecta e inalcanzable. Y yo entonces me sentí una mujer, una niña, porque era una muchachita, que no merecía, que no se me hacía raro que no me quisieran o que me rechazaran, como que sí, pues sí, eso es parte de mi linaje. Qué fuerte, ¿no? Está como un chip muy metido dentro de mí. Entonces, con los años siempre busqué, como que quise entender qué pasaba. Y me atrajo mucho toda la situación de terapias en tiempos que no había información, que no había casi... Pues no sabía ni con quién te estabas metiendo en las terapias, ¿no? Entonces empecé a buscar desde muy jovencita. Cuando tú empiezas a ponerle nombre y apellido a todos estos procesos de sentirte rota y de tener esta cercanía con tu padre sin entender, poniéndole nombre y apellido a cada uno de los procesos que tú estabas viviendo, cuando ya logras comenzar a definir qué pasa contigo. Bueno, a mí me ayudó muchísimo y no fue tan rápido, no fue yo empecé muy jovencita a formar parte de grupos que éramos más como exploración, investigación, terapias de práctica. Trajimos eran gente que éramos un grupo y venían los maestros tibetanos y se quedaban en nuestras casas y teníamos acceso a maestros que hoy digo, uy, qué privilegio, pero yo todavía no entendía bien qué estaba pasando, porque aún con esa gente me sentía yo que no podía llegar, como que estaba yo muy por debajo de ellos. Esa era la sensación continua. Pasaron muchos años y tuve la gran ventaja de involucrarme en el mundo de un maestro que ya murió, muy controversial, Osho, conocido también como Rajneesh antes, y conocer no en México, sino la gente de Europa que estuvo con él. Y me encantó porque los empezamos a traer a México y me di cuenta que muchas de las cosas que yo criticaba de mí misma, que sentía que otra gente rechazaba, era lo que a ellos les gustaba. Mi forma de ser diferente, mi forma de ser muy transgresora,
como que no querer llevarme por lo convencional, cosas. Yo desde niña rompí muchos esquemas, Alex, y yo sentía que yo estaba muy mal por ello. Y de grande empecé a entender que esa era parte de mi gran valor. Y te lo digo y, ay, me dan ganas de llorar. Fue fuerte, porque esa niña no reconocía el valor que tenía. Esa niña que fui yo, no me daba cuenta lo valiente que era al atreverme a ser quien era yo, rota, chueca, coja emocionalmente, pero ser quien yo era. Y así mostrarme al mundo, ¿me entiendes? Para mí era, pues esto es lo que soy, pero no reconocí hasta muchos años después el gran valor que yo tenía de hacer eso, ¿no? En el momento en el que tú identificas ya quién eres, te pones en darte el valor, o sea, ya logras que tu posición sea darte tu valor. Uh-huh. ¿Qué empieza a pasar con tu entorno cercano? Fíjate que en realidad yo creo que la gente me veía por lo que yo era. El rollo del rechazo, seguramente sí, cuando era chica y era tan rebelde, por supuesto que recuerdo madres que no querían que sus hijas se juntaran conmigo. Eso lo entiendo, ¿no? Okay. Pero con los años yo creo que la gente me quería mucho y yo no me daba cuenta del cariño y de la aceptación de la gente. Tomó primero tener una pareja que fue muy apoyador para mí, pero más que él, también las personas, los terapeutas, gente que realmente me abría las puertas de su corazón y me ayudaba, que yo decía, ¿por qué? ¿No? Como que no entendía qué veían ellos en mí que yo no podía ver. Entonces, cuando yo empecé a verme, que tomó mucho tiempo descubrí que lo que no me dejaba verme es la vergüenza. Esa vergüenza que casi todos traemos, que es una de las grandes heridas de infancia, pero más que una herida en sí, es como una energía que te cubre, que te hace sentir que tú no eres suficiente desde que eres muy niña. Es una herida muy profunda, Alejandra, que inclusive hay un hombre que es maravilloso, que fue de los pioneros en la cuestión de las heridas de infancia, John Bradshaw, que ha escrito libros y lo puedes ver en YouTube. Y él habla de cómo en su camino de ser alcohólico, de haber tenido una infancia muy rota, lo que lo cambió no fueron las terapias, los grupos de 12 pasos, las meditaciones. Lo que lo cambió fue descubrir a su niño herido lleno de vergüenza y aprender cómo nutrir tú mismo, o en mi caso yo misma, esa parte tan lastimada de mí. Tomé a esa niñita, esa chatita, que así me decían de chica, y en vez de avergonzarla y seguirla tratando como me trataron, o como yo sentí que me trataron en casa, porque fue más en casa, empecé a tener más compasión por mí misma, que no es compasión, no es lástima, es como reconocer por dónde anduve, empatía. Y ese trabajo, que es el trabajo que he ido desarrollando en los últimos 15 años, es el que más me ha sanado. El reconocer mi vergüenza y aprender a abrazarme y aceptar esas partes mías que antes yo rechazaba tanto porque fueron rechazadas en su momento. Y el proceso es largo. El proceso ha sido, por lo que estás platicando ahorita, bueno, con muchos momentos, con muchas decisiones. Así es. Con muchas nuevas creencias. ¿Y cuál es el instante en el que tú también tomas la decisión de poder empezar a compartirlo y de empezar no nada más a compartirlo, sino de empezar a apoyar y volverte ya una terapeuta que atiende gente, que realmente empiezas a ver en qué puedes ser empático y en qué no? Y además de saber cuál es ese momento, me gustaría saber por qué decides abrirlo al mundo. Bueno, como muchas cosas en mi vida, yo no lo decidí, se decidió por mí. Y sí te voy a explicar por qué. Yo desde chica, como te digo, trabajé en mí, me metí en entrenamientos, estuve en un grupo con un tío, Carlos de León de Witt, que es bastante conocido y que es un gran maestro, y con él éramos los conejillos de Indias, ¿no? Entonces yo lo viví como algo para mí. Paralelamente yo me casé muy jovencita, me casé embarazada, dejé mi carrera, me fui a vivir fuera, regresé, me divorcié poco tiempo después porque yo no quería estar casada y me quedé como madre soltera, pues tenía una niña, porque él me dijo bien claro, si nos divorciamos no te voy a ayudar. Y yo ya sabes cómo es una a esa edad, muy jovencita, 26 años, yo puedo sola, ¿no? Y sí, pues me dediqué a ser madre
pero también tenía que sacar a mi hija adelante. Entonces empecé a trabajar, me fue bien, afortunadamente estuve en empresas, en varias empresas, siempre a muy buenos puestos, llegué a tener muy buenos puestos, nunca me sentí muy feliz haciendo lo que hacía, me gustaba y ganaba bien, entonces estaba bien, pero no era una cosa de plenitud. Paralelamente yo mis vacaciones las tomaba para tomar retiros, entrenamientos, todo ese tipo de cosas. Me fui a meter una vez 2 meses con unos monjes tailandeses a meditar todo el día, toda la noche. O sea, todo eso me jalaba y me apasionaba terriblemente. Cuando yo decido salirme de las empresas en el año 2000, porque ya estaba muy cansada y mi cuerpo me dijo ya no, yo ya estaba más que preparada, pero no me atrevía y no sabía qué quería hacer. Seguía buscando trabajos y la vida me fue poniendo, yo lo cuento en mi primer libro que se llama Amor o Codependencia. La que era mi maestra de tarot, una mujer muy mística, me invitó a un pueblito, a una cabaña. Y ahí se fueron desarrollando las cosas, al grado que cuando vine a ver, sin yo buscarlo, era directora de lo que entonces formamos como el Osho Center. Y ahí me empecé ya a entrenar más seriamente con la gente que vino de Europa y luego irme para allá. Y las cosas empezaron a dar. Yo no busqué ni editar libros, ni ir al radio, me fueron invitando. Alex, fue una cosa muy loca y siempre lo he dicho, yo creo que cuando nos alineamos con lo que realmente nos toca y somos, las puertas se abren y soy un ejemplo claro de ello. Cuando alguien me dice, ahora, ¿cómo le hiciste para ir a estos programas, para que te invitaran, para tener, no sé, yo no hice nada más que ser y hacer lo que para mí era importante hacer y yo quería compartir, porque eso es parte, yo creo que es como el flujo, ¿no? Cuando estamos muy vacíos, somos como este vaso vacío de agua, y queremos darle a los demás, pues no funciona, porque nos quedamos vacías. Y así estamos las rescatadoras, dando y dando desde unos espacios muy carentes. Pero cuando nos hacemos cargo de nosotras y empezamos a llenarnos, el vaso se va a derramar solito y vas a quererlo dar, porque es el paso que sigue, compartirlo. Ya lo tengo, ya lo integré en mí primero. ¿Qué sería de esto si no lo paso? Y me encanta verte porque además lo haces con una pasión. Y te tengo que decir que cuando me platicas que no lo hiciste con una decisión propia, yo digo, no, claro que sí. Como algo, por supuesto que el alma sabe, el espíritu te lleva. Y yo nada más me dejé llevar. Lo generas, sí, ¿no? Exacto. Internamente y vas por donde estás hoy. Exacto. Has crecido muchísimo y algo que les quiero compartir es que Aura ya tiene 4 libros. Así es. Y me encantaría enfocarnos en el último libro, porque además creo que habla mucho de todo esto que tú me estás platicando, que es sanando la herida materna. Que primero nos digas cómo logras definir tu libro como sanando la herida materna. Claro. Yo me empecé a especializar, si se puede decir de esa manera, en el tema de la codependencia, porque empecé a entender de una mirada nueva, con unos maestros muy lindos del Learning Love Institute, me empecé a entrenar con ellos y empecé a entender que la forma de, o sea, la codependencia es un estado de desconexión con lo que somos, con nuestros dones, con el ser que somos. Cuando estamos buscando afuera esa aprobación, ese reconocimiento, ese amor. Entonces damos lo que sea por poquito. Es nuestra niña herida, nuestra niña chiquita o niño chiquito que no se llenó y que está buscando y que lo que le interesa no es la realización, ni la plenitud, ni los grandes alcances. Lo que le interesa es que la quiera. Entonces hace lo que sea con tal de ser querida. Y cuando nos relacionamos desde esa parte carente, creamos relaciones codependientes o tóxicas. O sea, a mí no me gusta llamar a la gente que si es gente tóxica o que si es gente codependiente. Creamos relaciones inmaduras para llenar esos vacíos y entonces creamos esas relaciones de codependencia tóxicas, porque no nos permiten crecer y a veces son muy abusivas. Entonces empecé a entender la codependencia y a tomar muchísimos entrenamientos de muchas escuelas con diferentes visiones para entenderlo de una manera más profunda y no nada más que, es que eres codependiente y a ver cómo le haces. Es que no es así, nadie quiere ser codependiente. Es que te gusta sufrir, no es cierto. No nos gusta sufrir, simplemente no entendemos ni sabemos otra manera desde esa parte infantil. Entonces empecé a investigar muchas cosas y lo que me ha quedado muy claro, porque yo soy mi propio laboratorio, Alex. Sí, yo claro. soy científica y me veo a mí, me pongo a mí a explorar.
Y eso comparto, lo que yo vivo. Y una de las cosas que entendí es que mi codependencia o la codependencia surge de la relación de los primeros meses con la madre, ¿sí? Con la madre, la parte de la madre es la que nos enseña cómo nos relacionamos. ¿Cómo lo enseña? No diciendo, cómo me trató mi mamá es como yo me voy a tratar. ¿Por qué en las primeras etapas, en la primera etapa? Porque ese vínculo de los primeros 6 meses es vida. importantísimo. Ahí es donde se crea la herida de abandono. Y en la herida de abandono no es que mi mamá se fue. Mamá estuvo ahí, pero no estuvo para mí, no sabía crear un vínculo. Si las madres no han trabajado con su vergüenza, con su miedo, con su incapacidad de vincularse con ellas mismas, de sus necesidades, de su niño interior, no lo van a poder hacer con sus hijos tampoco, aunque estén ahí las 24 horas del día. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que haya presencia, es mejor que no. Pero sí, definitivamente ese vínculo de esos primeros meses, donde las necesidades del niño o de la niña tienen que ser completamente atendidas por mamá, no por la muchacha, no por la nana, no por la abuelita. El vínculo energético es con la madre. Papá es importante en el sentido que es quien cuida el entorno y apoya a la madre para que ella pueda estar al 100% para esa criaturita. Cuando a ti te dicen, no cargues a una niña o a un niño porque lo vas a embrasilar a un bebé, es una gran mentira. Es lo que el niño necesita, ese vínculo, ese bebé necesita ese abrazo y ese contacto. Si no lo tiene, va a crecer con la sensación de yo no fui importante. ¿Sí? ¿Tú crees, Aura, que estas madres lo hacen de forma consciente? No, definitivamente no. Yo fui una de esas madres. Es que yo creo que todas somos esas madres. Todos tenemos. Las que somos madres. Sí, todas las madres, y vamos a hablar de las madres porque es el primer vínculo con el bebé. Por supuesto que el padre también causó heridas, pero eso viene después. El primer año es con la madre, los primeros 2 años quizá, ¿no? Entonces, las madres, y lo sé por experiencia propia, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Aprendemos de la suegra, de la abuelita, de la mamá. Claro. Nos olvidamos de saber el instinto maternal. Una perrita, yo tengo perros, cuando mi perra tuvo bebés, cachorritos, a mí me impresionaba cómo sabía hacer todo y cómo no se movía del lugar más que para comer y hacer pipí y regresaba. Sus primeros 3 meses fueron exclusivamente para esos bebés. Los seres humanos ya perdimos ese instinto. Entonces las madres no sabemos cómo relacionarnos con los hijos o con las hijas. Lo aprendemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, y muchas veces son ideas muy erróneas, ¿no? Como la que te digo de no la cargues porque se va a embrasilar. Sí, ¿qué cosa? A ver, que a los 18 años va a seguir embrasilada de ti. No, se embrasila porque no recibió lo que necesitaba en ese momento. Y entonces crece con esa carencia y anda buscando quien la abrace todo el tiempo. Entonces, creo que no, la mayoría de las madres no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo o cómo estamos lastimando. Y muchas veces pueden ser grandes personas, grandes seres humanos, buenos y aman a sus hijos y a sus hijas, pero lo que hacen las daña, porque están repitiendo los patrones. Por eso el nombre de la herida materna, porque es a través de la madre que se pasa eso. Y tú hablas en el libro Sí. de que las heridas son más profundas de la madre a la hija Sí. que de la madre a los hijos varones. Ajá. ¿Por qué? No más profundas, pero sí diferentes. La hija es modelada por la madre. Las madres normalmente, cuando no han trabajado, tienen una idea equivocada que las hijas son una extensión de ellas mismas, porque somos el mismo género y porque ellas reflejan mucho de nosotros. Por el condicionamiento social, los hijos se les suelta más fácil. Es niño y no esperan las madres que los hijos cumplan con sus expectativas. Sí, en cierto punto, pero no que sean como ellas. A las hijas las van modelando de acuerdo a lo que ellas creen que tiene que ser una mujer. Y aquí la pregunta es, ¿qué te enseñó tu madre de cómo ser una mujer? ¿Qué te enseñó de cómo relacionarte con un hombre? ¿Manipularlo? ¿Controlarlo? Mi abuela nos decía a nosotras, cuando se casen, hagan que sus maridos las necesiten absolutamente, que no sepan ni dónde tienen los calcetines.
Entiendo que para ella Sí. era importante porque era una sobrevivencia. En aquellos años, si a una mujer la dejaba el marido, ¿qué podía hacer? A veces no podían ni trabajar. Claro. Entonces era una cuestión de sobrevivencia. Para ellas quizá era necesario esto, pero no hemos actualizado este tipo de cuestiones. Y hoy seguimos actuando como la bisabuelita, haciendo que el hombre lo necesite absolutamente para todo. Porque si no estoy con un hombre, no sirvo, no valgo. Y en nuestra sociedad, por muy adelantada y por muy progresista que se sienta, hay muchas todavía ideas. Hay mujeres que me llegan y dicen, yo no quiero que llegue Navidad porque me voy a juntar con la familia y todo el mundo me va a preguntar, ¿y tú para cuándo? ¿Y dónde está el novio? ¿Y por qué no te has casado? ¿No? Sí, Entonces sí, claro, es como claro. y quién lo hacen las tías, las mamás, las abuelitas. Sí, sí, Las claro. mujeres estamos de alguna manera pasando y reforzando esos condicionamientos de lo que hay que ser como mujer. Te tienes que casar, agarrar un buen marido, tener hijos. No te atrevas a hacer esto porque entonces para la madre es muy confrontante que la hija no haga lo que ella le enseña. El hijo lo puede aguantar. Sí. Al hijo se lo permiten más, a la hija no. La hija se tiene, acuérdate de cómo va para chocolate. Sí. La hija menor se queda a cuidar a la madre. Sí, claro, claro. Cuando hay una Claro. madre es más normal, natural que las hijas la cuiden. El hijo no, ¿cómo? Sí. Y si eres soltera, con más razón. O sea, te condicionan. Y es un condicionamiento que es doloroso. Las mujeres, las madres tienen un dolor muy profundo, porque tienes que cumplir con expectativas de una sociedad que te exige ser una madre perfecta y tener un amor incondicional que muchas veces no sientes. Y si no lo sientes, no tienes un lugar donde decir, yo no soy esa madre perfecta. Yo no sé ser mamá. ¿Sí? Cuando yo empiezo este libro, copio un párrafo de Nancy Friday, My Mother, Myself, mi madre, yo misma, que dice, ¿cómo me hubiera gustado? Sí, y por muchos años imaginé esta escena donde mi madre entraba cuando yo era chiquita y me decía, hija, yo no sé ser mamá, pero no te preocupes, porque vamos a llevarte, no te voy a poder enseñar todo y seguramente voy a fallar en muchas cosas, pero voy a ayudarte con tu maestra, con tu abuelita, vamos a averiguar y entre todas vamos a ayudarte a ser mujer. Qué bello hubiera sido eso, y no una madre que cree que es la que tiene que dar las respuestas absolutas a sus hijas y que las hijas tienen que hacer exacto lo que ella les diga. Y ese deber ser, también lo entiendo. Como tú hablas, bueno, finalmente no es un tema de conciencia. Así es. Es un tema donde así crecimos, donde pensamos que así es. Con toda la información que existe hoy, que esto es un hilito, ¿estás de acuerdo ahora? Es un hilo, así, que está, pues, muy difícil de identificar cuál es ese centro como tal. Así es. Y hoy, Aura, en donde es una mujer que ya entendió a esta niña interior, donde ya entendió que fue una niña rota, en donde entendió que todas estas locuras que la sacaban de la caja, ¿no? Exacto, Formal de la exacto. familia, hacían que ella fuera realmente querida por su entorno, y que se da cuenta de eso, que ya dejó de ser víctima y que ahora toma acción. ¿Cómo tú, con todo lo que tú propones a la gente que tienes cercana, la ayudas a que deje este proceso de lado y empiece a tomar decisiones con su vida y aprenda a vivir acompañada de todas estas grandes heridas, Claro. para poder continuar? ¿Cómo? El proceso es no simple y no pasa tan rápido porque es un proceso que hay que trabajar y que ir a profundidad. No es una cuestión de un curso, un taller, un libro, es un proceso de vida. Primero que nada, necesitamos entender que estamos identificadas con esas heridas, que nos identificamos con las heridas de mamá y con las que tenemos, digamos, con la sensación de no ser suficiente, con estarme comparando, con no sentirme capaz de esto, de aquello. Nos hemos identificado totalmente y ese es el problema de tanta información muchas veces. Claro. Es que mi niña herida no me lo permite. A ver, no eres una niña, eres una adulta. Sí, hay que confrontar también, hay que hacerles ver a las personas que no somos ya niños, que sí traemos una parte muy lastimada,
pero también tenemos otra parte que tiene que crecer, que tiene que tomar el control de la situación, que es la parte adulta. Y la parte adulta consciente, que casi siempre está ahí bien dormidita, está tomada por la niña. Nos conviene, ¿no? Nos Hacerlo conviene, así, claro. Esa es la parte que nos conviene. Claro. Entonces, crecer implica salirme de la victimización, salirme de la yo no puedo y tomar responsabilidad por mi vida. Y eso da terror. Salirte de la cajita que la mencionabas hace ratito, ese conjunto de condicionamientos, reglas, valores que aprendimos de mamá y de papá y que hoy tenemos que cuestionar, porque no todos nos sirven, a lo mejor a ellos les sirvieron y porque muchos fueron impuestos por miedo. Y no podemos o no debemos vivir nuestra vida bajo reglamentos o reglas o parámetros que no tienen que ver con nosotros. Y no nos atrevemos, es que así lo hacía mi mamá, es que es la tradición de mi familia, pues claro. Rómpela. Claro. Sí, ¿no? Claro, o sea, si ya no funciona, bye. Rómpela. Sí, claro. Son zapatos que te quedan chicos, atrévete a salirte de la caja. Pero ¿cuál es el miedo de la hija? El hijo lo hace más. La hija es como, es que si yo rompo con eso, mi mamá no me va a querer ya. Es como estar constantemente buscando sin darnos cuenta, aún como adultas, aún cuando nuestra madre a lo mejor ya no está en esta existencia, hay una parte interna que busca constantemente la aprobación de mi madre, aún cuando sea muy rebelde. Yo todo el tiempo, fíjate, aún en mi rebeldía y en mi reacción de no querer ser como ella, siempre regresé a su casa. Y un día, cuando ya tenía yo quizá unos 40 años, me caché que divorciada me iba y regresaba. Me iba a Estados Unidos y regresaba a casa de mamá. Siempre con pretextos. Es que tengo una niña chiquita, es que yo no puedo sola, es que siempre buscando pretextos. Y un día me caché que lo que yo estaba haciendo en un taller, me cayó el 20, que yo seguía buscando la aprobación de mi madre. Seguía buscando que ella me volteara a ver y me dijera, hija, estás bien, no estás tan rota, no eres rota, estás, o sea, you're okay, ¿no? Así claro. como darme el permiso de vivir mi vida. Wow. Y fue cuando dije, ay, caray, sí, claro. Mi mamá nunca lo va a hacer. No. Ella está en otro mundo, está en otra cosa. Además, mamá no era de esas. Y yo que sigo buscando la aprobación de mi madre. Entonces, aprendí poco a poquito a tomar los riesgos de salirme de eso. Porque aún sin quererlo, había muchas partes mías aún en la cajita. Esperando que mi mamá o su familia finalmente me reconocieran, me vieran, me aprobaran. Y cuando dejé de buscar que mi madre fuera de cierta forma y dije, bueno, mi madre es quien es, ¿la acepto o me voy? Así de drástica me tiene que poner. Fue cuando pude finalmente salirme de su casa, ya no volví a regresar a vivir con ella. Digo, de hecho ella vino a vivir conmigo una temporada, pero ya no tuve que vivir con ella. Salieron los recursos, salieron las formas, porque ya no necesitaba regresar a casa de mi mamá. Y cuando lo hacía por gusto, por visitarla, por lo que tú quieras. Pero ya no esperando ciertas cosas de ella, porque mientras seguimos esperando de nuestra madre, seguimos enojadas con ella, porque no nos los da. ¿Tú has podido tener una conversación con ella para ti en donde, bueno, más bien la pregunta es, ¿tú ya perdonaste a tu madre? No tengo nada que perdonarle, Alex. Eso fue lo que entendí. Okay. Llegó un punto, y creo que ahí tenemos que llegar, donde descubrí que mi madre era otra niña herida. Y entiendo perfectamente su historia aún, pero cuidado con usar el perdón como algo muy New Age para no tener que chambear. El hecho que yo pueda entender que mi madre fue una niña herida y que lo que me hizo no lo hizo conscientemente ni porque no me quisiera, no me exenta a mí de tener que chambear con lo que yo traigo y poder sacar el enojo, la ira, la frustración, la rabia contra ella, no contra ella, en terapia, en lugares donde no afecta a mi madre. Yo ya no le digo nada a ella, ni si me enojo o me sale algún enojo, es que cuando era, es mi rollo ya. Claro. Yo tomo responsabilidad, a mi madre, a mi padre, les agradezco, los dejo a un lado y yo trabajo con mi madre interior, que es con quien yo tengo que trabajar. ¡Qué milagro de la vida! Es una bendición. Es una bendición. Y en el libro, Aura, tú das, por ponerle un nombre, unas clasificaciones. Así es. De madre. Me gustaría primero que me platiques por qué decides
que esas son las clasificaciones más importantes, por ponerlo, porque Claro. me imagino que hay, muchísimas. Hay muchos modelos. Exacto. ¿Por qué decides que estas eran las que deberías de plasmar en el libro? Ok. Porque estaba yo en ese momento leyendo a una autora que ahí la menciono, Katy, se me fue su nombre, se me fue el nombre ahorita del libro. Pero bueno, ahí está. Ella, Will I Ever Be Enough? Okay. Will I Ever Be Good Enough? Madres que no saben amar. Terrible título en español porque no es eso. Está más enfocado, ¿seré alguna vez suficiente? A la hija, ¿no? McBride se llama. Yo la estaba leyendo y siempre que veo clasificaciones, lo que me queda claro y quiero también aclararlo es esto: todos son modelos y como modelos son desechables. Al final, lo que es, digamos, lo que podemos clasificar o etiquetar es la parte de la personalidad que no somos nosotros, ¿sí? Al ser no se le puede etiquetar, porque el ser no es nada de eso. Entonces, eso sí lo quiero dejar bien claro. Tomé esas madres como un modelo de ese libro de esta mujer, porque me parece un buen mapa para entender un poquito dónde estoy yo como hija, dónde estuvo mi madre. Pero eso no quiere decir que sea lo único que somos. Somos mucho, mucho más que eso. ¿Cómo crees que debemos de sanar estas heridas maternas? O sea, no. ¿Cómo crees que debemos sanarlas? No. ¿Cuáles son las herramientas que consideras nos van a ayudar a poder sanar estas heridas maternas? Bueno, primero aclarar una cosa, es la herida materna, es una. No es como las heridas de infancia, del abandono, del rechazo, de la humillación. La herida materna, en el caso de las mujeres, es tu idea de cómo ser mujer, de cómo eres tú. Creada por un mundo patriarcal, porque de ahí viene, y de alguna manera pasada por las mismas madres. ¿Sí? Como decía hace rato, las mismas mujeres criticamos a las otras mujeres, las mismas mujeres nos hacemos pedazos. Las madres, muchas veces desde su afán de que sus hijas... Ahí viene el narcisismo. Yo quiero que me vean, cuando yo soy una madre que no tengo una verdadera vida interior y me identifico mucho con ser madre, quiero que mis hijas sean perfectas para que la gente diga qué buena madre. Porque si mis hijas no son perfectas... Entonces soy una mala me van madre. a criticar a mí. Entonces, como no quiero eso, voy a obligar a que mis hijas sean de la manera que yo pienso que tienen que ser: vestirse bonito, seguir ciertas reglas, ser de alguna manera, ¿sí? Porque para mí eso es importante. Entonces, darme cuenta de todo esto, entender cómo fue mi relación, cómo fue mi vida con mi madre de niña, es bien importante. Bajarla del pedestal donde la tengo. Y donde la sociedad pone, no, las madres no tenemos en automático el amor incondicional. Las madres muchas veces no queremos estar con nuestros hijos. Muchas veces no nos caen bien nuestros hijos del todo. Y tenemos el derecho de sentirnos así. Y a veces vemos a nuestras hijas y nos da envidia y nos dan celos y queremos esa juventud. Y sí, a veces sentimos que ellos o ellas se llevaron parte de nosotros. Eso es lo que nos hace humanas. ¿Sí? Entonces, bajar a las madres del pedestal, sociedad completa, dejar de celebrar el Día del Mayo con esas tarjetas donde las madres se ven como ángeles. No somos ángeles, somos seres humanos con el derecho de enojarnos, de ser imperfectas y de no querer siempre estar con nuestros hijos e hijas. Y a veces me cae mal. La quiero mucho, pero a veces no la soporto. Y de esas madres y así somos. soy. Entonces, cuando puedes hacer eso, liberas a tus hijos también. Claro. Porque entonces, como hija, dices, si mi madre no es perfecta, yo tampoco tengo que serlo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Y una de las grandes herramientas es trabajar esto como hija, no como mamá, que eso es lo difícil. Como madre, yo me siento culpable y me siento, digo, ay, todo esto lo hice yo. Todo lo que digo que no haga, lo hice yo como mamá. Pero eso no me sirve, eso me va a meter en un viaje de culpa que no... Eso es bueno verlo después, para traer conciencia a lo que puedo cambiar. Pero lo importante es darme cuenta cómo viví yo mi infancia, cómo fui de niña, cómo me sentí realmente, dejar de querer, de pretender que mi infancia fue perfecta y que en mi casa todo era maravilloso y que yo vengo de la familia feliz. Y reconocer que mis padres se equivocaron en muchas cosas y que mi madre se equivocó y que a veces parte de la conducta de ella
muy inconsciente seguramente, fue abusiva. Y eso me permite reconocer el abuso hoy. Si yo sigo mistificando la realidad y queriendo ver mi infancia como algo perfecto, sigo aceptando conductas que pueden ser abusivas, invasivas, controladoras, como las tuve de niñas y las acepto en mis padres, en mi madre, digo, no, es que así fue y estuvo bien, hoy lo sigo aceptando, en parejas, en hijos, en amistades. Necesito desmistificar mi realidad y mi infancia, reconocer de frente lo que sí sucedió. Y eso no es terrible, es lo que pasó, punto. ¿Sí? Eso yo sí les digo, háganlo de mano de un terapeuta, de alguien que sepa, porque hacerlo solo es muy difícil. Necesitas buscar ayuda, entrar en un proceso de terapia con alguien que te sepa guiar, ¿sí? Que te ayude a ir descubriendo esas partes que a lo mejor no recuerdas tanto. Pero es muy fácil darme cuenta si tengo una herida. Si hoy me cuesta trabajo sentir una autoestima sana, relacionarme de una manera equitativa como mujer con un hombre, realmente, si me siento enojada contra los hombres, porque así como hay misóginos, también hay mujeres muy enojadas con los hombres, y en México hay muchísimas, y todo el tiempo se casan y los apachurran y los culpan, y los hombres son los malos. Porque la mayoría crecimos en casas, al menos yo sí lo hice, y lo he visto en muchas ocasiones, donde la madre era buena, era una mártir. ¡Qué mujer! ¿Cómo aguantó a ese tipo? Sí, sí. Carajo, porque lo aguantó. Claro. O sea, pero qué ganas de estar ahí, de qué vocación de timbre, che, como diría Mafalda, ¿no? De estar picoteando. Entonces, darnos cuenta que el martirismo no es algo, el ser mártires no es una cosa maravillosa y que hay que aplaudir. Por Dios. Sí, sí, sí. ¿No? Quitarle toda esa, es rasgar toda esa mentira de nuestras vidas. Confrontar la realidad, no pasa nada. Sí, sí pasa, nos mueve mucho y no nos gusta, pero es lo que nos hace crecer. ¿Sí? Pues sí reconocer pasa. todas estas cosas, sí es cierto. Yo no quiero ser como mi madre, yo no quiero repetir historias de mi madre. Entonces tengo que desmistificarla, tengo que bajarla del pedestal y dejar de pensar que fue una heroína, que ella era la buena y que mi padre era el malo. Porque cuando hago esa ruptura me fragmento por dentro también, ¿no? Entonces la idea de esto es cómo puedo ir reconciliando mi visión de mi madre y mi padre, para empezar, darme cuenta que sí estoy rota, que traigo heridas, que traigo situaciones, que tengo que resolverlas, que no soy víctima, que no hay malos y buenos, y que puedo hacerme cargo de mí y pararme en mis pies, mujeres. ¿Sí? Dejar de buscar quien me mantenga, quien me rescate, quien me salve, quien me ayude, porque eso lo hemos hecho todas y al final seguimos siendo niñas. Necesitamos desarrollar una madre interna sana, digna, que nos sepa guiar, y eso nos toca a nosotras, a cada una de nosotras, y tiene que ver con valores. Necesitamos desarrollar conectarnos con esa guía interior, porque todos la tenemos, hombres y mujeres, solamente que estamos muy desconectados de eso. Reconectarnos con esa parte y empezar a vivir la vida de acuerdo a lo que está bien para mí, no a mi familia. Recuperar y decir, a ver, esto es mío. Y aquellas personas que creen que ya la hicieron porque reaccionaron y se alejaron de papá y mamá y los mandaron al diablo, muchas veces no han resuelto nada, simplemente son como adolescentes reaccionando contra todo. Entonces tampoco eso es bueno, porque dentro de toda la madeja de cosas que le damos de papá y de mamá, y en este caso de la madre, sus valores, hay cosas que sí nos sirven, hay otras que no. Hay que aprender a decir que sí, que no. Y tu experiencia, ahora bueno, tu experiencia, tu conocimiento, da para poder tener una plática. ¡Uf! Me queda claro que esperemos que no sea la primera. Me sino encantará, la primera de claro muchas. que sí, será padrísimo. Pero sí me queda claro que toda esta circunstancia, toda esta plataforma, toda esta historia, que cada una, ¿no?, de las mujeres, claro, en este caso, hablando de el linaje femenino y cómo tiene un mayor impacto en esta herida, exacto, materna, bueno, hay que empezar a trabajarla para poder ir siendo mejor. Sin embargo, me gustaría que cerraras con algo, Aura.
¿qué le podrías decir a todas las mujeres que somos madres, para lograr tener un equilibrio en donde podamos mostrarle a nuestros hijos que somos madres con errores normales, terrenales, y que también nos es importante que ellos cumplan y que hagan y que tampoco dejes tan de lado el deber ser? No, es que no se deja de lado, por supuesto que no. ¿Qué le aconsejarías tú a todas estas mujeres que ya somos madres y que van a ser madres para que logren este equilibrio? Ok, el equilibrio se va a encontrar adentro, nunca lo vamos a hacer, o sea, no es cómo ser madre, es cómo me puedo maternar a mí misma, ¿sí? Cómo puedo guiarme a mí, cómo puedo empezar a abrazar valores que sí tengan sentido para mí, que son lo que les voy a enseñar a mis hijas y a mis hijos. El que se los enseñe no implica que ellos los van a tener que vivir toda su vida. También entender que nuestros hijos van a aprender hasta cierto punto, nuestras hijas, y luego y tenemos que respetar su individualidad y sus decisiones, nos guste o no, a cierta edad. Pero mientras son chicos, tenemos que guiarlos. Estamos ahí para guiar, para ayudar, para apoyar a que desarrollen sus dones. Pero nada de esto va a ser posible si no lo hacemos primero con nosotras mismas. Entonces, el primer paso es tengo que trabajar conmigo, cómo desarrollar esa madre interior sana, apoyadora, sensata, con sentido común, que me guíe a mí. Y eso me va a reconectar con la sabiduría que necesito para guiar a mis hijas y a mis hijos. Y a todas las mujeres, sean o no madres, me gustaría decirles algo. Esto de sanar la herida materna no es cualquier cosita. Ustedes que quieren empoderarse, no hay empoderamiento posible si no eres capaz de reconectarte con el dolor que llevas adentro de ti y sanar la parte vulnerable, reconciliarte con lo femenino en ti. Porque si no, seguimos siendo mujeres que somos muy empoderadas, pero nos destruimos unas a las otras, quitándonos los novios, los maridos, comparándonos, criticándonos, atacándonos. Sí, claro. ¿De qué se trata? Claro. ¿Qué necesidad? Pero qué necesidad. Primero que nada, reconciliémonos con lo femenino. Claro. Y de ahí empezamos con lo demás. Claro. Hola familia, los invito a que vengan a Abrazanta. Abrazanta es un restaurante que está tanto en Jardines de la Hacienda como en Juriquilla. La comida está deliciosa, el ambiente es excepcional y además la atención, el servicio que nos dan todos los días que estamos por aquí con ellos es maravilloso. Les mando un abrazo y los veo pronto por Abrazanta, ya sea Juriquilla o Jardines de la Hacienda. Pues una vez más, una opinión de ¿y ahora cómo se le hace? Con Aura, que en verdad espero que no sea la única, que esta es la primera de muchas. Aura, en verdad me encanta haberte entrevistado. Es un tema muy sensible que yo creo que mucho de nuestro auditorio pues lo va a tomar como lo que es. Y te agradezco muchísimo. No, hombre, un placer, muchas gracias. Gracias, Aura. Gracias. Gracias.